Mi tema es psicología criminal, es la materia. Decidí nombrar esta parte, psicología criminal aplicada. Esos son los tres temas que me corresponden exponer. La decisión individual del delincuente y su motivación delictiva. Es importante demostrar que para todo comportamiento hay una motivación y esta motivación depende realmente del ambiente en el que se encuentra el sujeto. Las agresiones sexuales son de alguna índole, ¿sí? Se me está moviendo un poquito el aparato, voy a tratar de evitar eso. Lo primero que hemos aprendido sobre las diferentes situaciones en cuanto a la motivación es lo que dice Pavlov, y lo entendía de una manera muy buena, el condicionamiento de estímulos, y lo que consideraba Tordine también se me hace algo muy coherente, que el aprendizaje principalmente es la fundamentación de la motivación. Y lo que dice Spence sobre la estimulación que hay como incentivos por parte del ambiente. Las agresiones sexuales vienen perdón, en sí la sexualidad o el acto sexual, digamos desde la genitalidad, está compuesto por la excitación. La excitación después sigue la meseta, que es cuando continúan los cambios fisiológicos de una forma más intensa. Después viene el orgasmo y últimamente viene la resolución o la desactivación de las variables fisiológicas. El agresor sexual se compone de una persona que ha realizado un comportamiento erróneo en cuanto a utilizar a otra persona para lograr su placer. Generalmente mencionan por ahí que depende del nivel de agresión, el grado de sadismo y por supuesto las manifestaciones expresivas y el grado de conocimiento de la víctima. La tipología de los agresores sexuales se consisten en que estos individuos presentan una individuación, es decir, no pudieron llegar a ser maduros a nivel psicosocial ni a nivel relacional, y han sido individuos profundamente traumatizados en su vida. Presentan una alta angustia ante las separaciones, tienen grandes dificultades para separarse de sus familias y no consiguen diferenciarse de ellas. También tienen una representación del género masculino profundamente trastornada. Eso es lo que se tiene como la tipología de los agresores sexuales. Y pasando a otro tipo de delinquido, perdón, de delincuente, tenemos a los asesinos, aquella motivación delictiva en los homicidios. Realmente se componen en dos, que es el homicidio en serie sexual, que tiene que ver con la sexualidad, digamos, de este asesinato, y en serie sexualizado, que no necesariamente va a haber una relación sexual. Las principales motivaciones son la venganza y justificación, control y poder, éxtasis y alivio. Venganza, venganza fue lo que dije, eso es una palabra incorrecta. Y tenemos fases. La fase áurea es, imaginemos en un mundo trastornado, imaginar cómo voy a asesinarlo, voy a pescarlo, voy a pescar mi víctima, la voy a seducir para quitarle todas sus defensas, voy a capturarlo, después lo voy a asesinar, voy a hacerme de un fetiche, quedarme con algo, y finalmente entra la fase depresiva que me va a llevar a realizar el acto una vez más. La violencia de género lo tenemos en tres vertientes: el agresor psicopático, el hipercontrolado y el cíclico emocionalmente inestable. Son tres tipos de agresores dentro de la violencia de género, donde ya sea hombre o mujer se pone en sobreestimación del otro y realiza comportamientos erróneos que van en contra de la persona. Y la piromanía también forma parte de este tipo de asesinatos, que van en la utilización de un dispositivo que detone algo. Generalmente empiezan con extintores, empiezan a provocar incendios hasta terminar haciendo grandes averías por medio de la pirotecnia. Y en un segundo término tenemos a las sectas coercitivas, que son un grupo de personas que atañen a un sujeto y hace que piensen de una manera específica. Realmente la libertad del sujeto se ve agredida por estas situaciones.
Es muy importante entender cómo funcionan estas sectas y tienen propuestas efectivas que van en esta triple contingencia, por así llamarlo, que es un grupo cohesionado bajo un proyecto en común, la comunicación, el autismo y la intensificación de la vida emocional y el logro de la realización espiritual y de la felicidad. Y tenemos estos factores de riesgo que son el periodo de desarrollo, algunos factores personales ya sean estables o transitorios, dificultades de adaptación sexual, un sistema familiar, social, un sistema familiar disfuncional y el deseo insatisfecho de la profundización espiritual. Y tienen el coco wash o lavado de cerebro, que es el entorno cotidiano, es decir, tú ya no eres del mundo, tú ya eres de otra parte, tú ya no perteneces a este sistema, tú ya eres de otro lugar, juego con tus emociones, te voy integrando emociones negativas, te voy quitando emociones positivas y por supuesto voy a denigrar tu pensamiento crítico y atención, voy a pedir tu atención y voy a cambiar tu lenguaje, es decir, voy a cambiar tu identidad. Abandonar una secta es bastante difícil, pero se ha logrado realizar. Hay personas que abandonan una secta voluntariamente, otras que lo hacen de una desprogramación involuntaria, es decir, tratar de desprogramarse de esto, de esta situación, de estas configuraciones que fueron añadiendo a mi comportamiento y por supuesto con ayuda profesional. Y la expulsión, que es cuando el grupo delimita quitar a la persona. La psicología de la investigación criminal y sus perfiles psicológicos criminales y hallazgos criminológicos forenses. Esto está en pañales en México, diría usted, maestra. Y el perfil criminal es una técnica psicológica basada en los aspectos psicosociales, no tanto desde el comportamiento humano. Aquí dice que sí, pero no, estamos basándonos en las consecuencias de su comportamiento, no tanto el comportamiento en sí, y a través de los objetos que va dejando. La fuente del perfil criminal es inductivo, es decir, voy de lo macro a lo individual, y esto es por medio de aquellas personas que están revisando constantemente perfiles criminales para obtener cuál es el que se adecua más a mi victimario. Y aquel perfil criminal deductivo es aquel que es totalmente contrario al inductivo. Es decir, de a partir de mi individuo voy a ir a buscar cuáles de los perfiles se adecúan al que yo estoy trabajando. Modelos teóricos que de teóricos no tienen mucho es el que propone el FBI, que es una práctica habitual de cómo voy encontrando los asesinatos, las entrevistas, las negociaciones con los criminales. Ahí voy adquiriendo más o menos unas pistas que me van indicando cómo se van comportando los criminales, y el modelo inglés de David Canter, que es selección de conductas, inferencia de características, vínculo o enlace de crímenes, es decir, buscando un patrón comportamental. Los tipos de perfiles psicológicos en los homicidios, asesinatos, gracias a Syriac, dice que el FBI es el que atribuye esta clasificación. Es el asesino en serie visionario, es aquel que está guiado por alucinaciones y delirios que lo hacen reaccionar de alguna manera, responder de una manera. El asesino en serie hedonístico lo hace únicamente por placer y lo va a seguir haciendo por eso. El asesino en serie misionario es el que va a atacar a un grupo en específico, ya sean judíos, negros, blancos, etc. Y el asesino en serie de poder en control no tiene mucho diferente en el hedonístico, nada más que aquí lo que predomina más que el placer es el poder. La agresión sexual infantil, que son los pequeños los que más se han llevado consecuencias de esto, es que el abusador infantil en general, conocido de la víctima, generalmente sucede así. El 57% de los abusadores infantiles admite haber sufrido un abuso sexual. Es como una cadenita que se va consumando. Y las agresiones sexuales infantiles son de todas clases sociales, aunque los que, los que realizan este tipo de comportamientos son los que tienen más dinero. Pueden pagar a prostíbulos de niños, pueden ir a lugares donde tienen a niños, hay el turismo de pornografía infantil, de sexualidad infantil, que ahí también esos lo puede pagar una persona con dinero. Y la construcción de un perfil psicológico va en 6 etapas. La primera etapa es la asimilación de datos, es decir, recabar los datos. La segunda etapa es la clasificación
clasificación del crimen. A partir de los datos voy obteniendo los indicios hacia la criminalidad. Y el tercero es la reconstrucción del crimen. A partir de los datos y de la etapa de la clasificación voy reconstruyendo el modus operandi del agresor. Y el cuarto es la etapa generación del perfil, que aquí es cuando ya se va a describir el tipo de persona con la que estoy trabajando y con el comportamiento presentado. La quinta etapa es la remisión del informe escrito, es decir, llevar a cabo el reporte de lo que estoy observando en la victimario. Y la última es la etapa de aprehensión, que es la captura. Hay tipos de escenas del crimen y una es organizada. Eso significa que el sujeto es organizado, premeditó todo y asesinó a la persona de una manera estilística, por así decirlo, lo hizo de una manera organizada. Esto significa que la persona probablemente es organizada. Y la escena desorganizada es aquella que lo hizo una persona realmente desorganizada con su vida y con su estilo de comportamiento. Este tipo de agarra a la primera que ve, lo asesina y deja las cosas sin premeditación. Algo muy importante es qué hacer con las personas que son víctimas con vida. Bueno, para poder seguir atrapando criminales es, chicos, estilo de vida, profesión, educación, residencia, historial médico, porque esto nos va a ayudar a encontrar cuál es el estilo de las víctimas del asesino. Una parte más que no quise añadir porque no es parte de la psicología es sobre las escenas criminales. Se han encontrado vellos, se han encontrado sangre, semen, piel, entre otros instrumentos que nos van ayudando a encontrar los fetiches de la víctima, pero más que los fetiches, encontrar el ADN para poder encontrar al criminal. Muchas gracias, es parte de mi exposición, se los agradezco mucho.